Bueno, y continuamos a 20 minutos para las 8 de la mañana y en el Día del Estudiante vamos a hablar justamente de educación, ni más ni menos, y de la Ley Provincial de Educación que, hay consenso, por lo menos en la legislatura santafesina, en Cámara de Diputados, respecto de un dictamen para que pueda ser tratado en el recinto. Patricia Quialbo, la diputada provincial Patricia Quialbo con nosotros. Bueno, Patricia, buen día. Buenos días, chicos. Había varios proyectos, hay varios proyectos respecto de una ley de educación provincial, pero básicamente antes de meternos en los distintos proyectos y en cómo se unificó, me gustaría escucharte y contarle a la gente por qué es importante, digamos, que Santa Fe tenga una ley provincial de educación. A ver, ¿no? Santa Fe, junto con Mendoza, son las únicas dos provincias en Argentina que no tienen ley de educación. Esto no significa que la educación no funcione. En nuestra provincia el sistema educativo existe y de hecho funciona, ¿no? Pero bueno, lo ha ido haciendo adaptando. Hoy tenemos una muy buena ley de educación nacional que por ahí es el marco de muchos de los proyectos que hoy están circulando por la Cámara de Diputados. Pero bueno, la verdad que nosotros, en primer lugar, bueno, el gobernador ya en su discurso en la asamblea inicial el 1 de mayo del año pasado, nos planteó la necesidad de que Santa Fe tenga una ley de salud y una ley de educación. Nosotros inmediatamente nos pusimos paralelamente con otros legisladores a proyectar nuestra propia propuesta con la ley de educación, porque desde el justicialismo nos queríamos sentar, digamos, con una propuesta propia, ¿no? Nosotros hemos sido mucho tiempo gobierno aquí en la provincia y bueno, la Ley Nacional de Educación tiene que ver es producto de un gobierno justicialista. Entonces, digamos, consideramos que teníamos mucho que decir en este tema. En segundo lugar, por ahí, bueno, decir que más allá de que el sistema funciona, y es donde más por ahí nos ponemos de acuerdo con los otros legisladores, cuando entramos a trabajar en el articulado de los niveles y las modalidades en educación, claro. Que muchos de ellos ya existen, muchos de ellos funcionan. Particularmente en nuestro proyecto estamos planteando algunas cuestiones innovadoras que consideramos que van a hacer posible, digamos, el sostenimiento de muchos niños y jóvenes en el sistema educativo y además facilitarle un poco la tarea al docente, ¿no? La creación de algunos institutos y algunas áreas dentro del ministerio que posibiliten esta tarea y que además contribuyan a la calidad educativa. Claro, digamos, no se habla solamente de una reforma por ahí en la currícula o de señalar cuáles son los tópicos, las materias que se van a dar, sino también en respecto de lo que es la estructura ministerial, ¿no? Claro, sí. En realidad los proyectos de ley no tienen que ver, no se meten con la currícula, sino justamente con la estructura, digamos, de educación, ¿no? De cómo tiene que estar conformado un nivel primario, secundario, medio, técnico y superior. Quizá también incorporar algunos temas de actualidad, ¿no? Sí, también. Bueno, hay algunas cuestiones propuestas, digamos, que tienen que ver, digamos, de manera, entre comillas, progresista o innovadora, que tiene que ayornar la educación, que sabemos que en algunos establecimientos se hace, pero la idea es que sea, digamos, generalizado en todo el sistema educativo, como tiene que ver las cuestiones ambientales, la integración de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo de la escuela común, ¿no? Acompañados por los docentes integradores, que también, bueno, sabemos a partir de muchas asociaciones que trabajan el tema de discapacidad, que en algunos lugares les es más fácil que los chicos sean recibidos en las escuelas y en otros encuentran muchísimas dificultades. Claro, con una ley esto se subsana, ¿no? Esto debería ser, digamos, obligatorio en todos los establecimientos. Nosotros particularmente también estamos planteando, por ejemplo, bueno, la vinculación con el mundo del trabajo, ¿no? En los últimos años. Bastante polémica en Buenos Aires por esto, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, hay que ver de qué manera se plantea, ya están hablando de pasantías. Igual no es nada nuevo lo de las pasantías, hay colegios aquí en Santa Fe que a mí me tocó asistir a la secundaria ya hace más de 20 años, que hacían pasantías, ¿no? Por ejemplo, el colegio comercial, ¿no? Sí, la verdad que no me he interiorizado cuál es, digamos, la propuesta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha provocado esto, pero sí entiendo que son las pasantías, habría que ver, digamos, cuál es, de qué manera se está proponiendo
el sistema de pasantía. Estamos hablando de un instituto que trabaja en las cuestiones de violencia y de discriminación, ¿no? Una especie de nadie dentro del Ministerio de Educación que facilite estas cuestiones. La vinculación con la radio y la televisión santafesina, ¿no? Bueno, todos conocemos el canal Encuentro a nivel nacional, que fue por ahí, digamos, un producto del Ministerio de Educación de la Nación, justamente para que las escuelas pudieran mostrar el producto de su trabajo en un canal oficial. Bueno, la idea es que Santa Fe tiene su propio canal, tiene su propia radio, que trabajen de manera vinculada. Nos metemos, por supuesto, en el presupuesto. Hemos coincidido en un piso de un 35%, pero además estamos planteando la adhesión a la Ley de Financiamiento Educativo, que ha sido bastante polémico este año entre nación, provincia y municipio. Si bien existe una ley nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, que permite redistribuir lo que es el Producto Bruto Interno para políticas concretas de educación. Santa Fe lo hace, de hecho, pero hasta ahora, digamos, son definiciones que solo hace el Ejecutivo Provincial. Acá nosotros lo metemos dentro de la ley y tratamos de reglamentarlo, ¿no? Que sea, digamos, entregado de determinada manera y siempre respetando las autonomías provinciales y comunales. Por ejemplo, bueno, también hablamos de la evaluación, que también ha sido, digamos, un tema y sigue siendo una cuestión polémica, ¿no? La evaluación en educación, que si bien es importante lo cuantitativo, nosotros estamos hablando de evaluaciones cualitativas, ¿no? Y que tienen que ver con la evaluación de procesos, ¿no? De niveles de deserción, de qué edades estamos hablando, de qué población estamos hablando, cuáles son las principales problemáticas que se están presentando dentro del sistema educativo. Y entonces, bueno, nos damos la posibilidad de hacer algún tipo de evaluación más cualitativa que cuantitativa, ¿no? Que por ahí todos sabemos que la cantidad de conocimiento es importante, pero la calidad de estas cuestiones que por ahí son de contexto, hacen que la educación sea posible o no, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, son varias las cuestiones que están previstas en esta ley, en este proyecto, en realidad, que se va a empezar a discutir y que tiene que ver con la unificación de cinco proyectos diferentes, ¿no? Y aquí no está contenido uno que impulsa el Ejecutivo. Es que todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. No ha ingresado a la legislatura. Nosotros, a ver, estos 5 proyectos fueron presentados todos en el 2016, algunos ya hace más de un año, ¿no? De diputada Venas, Justiniani, del Frade, Boscarol y uno mío. Nosotros venimos haciendo presentaciones del proyecto en forma personal o en forma conjunta en distintos puntos de la provincia. Haciendo conocer los proyectos. Lo que estamos tratando es de unificar un texto para poder avanzar dentro de la legislatura en la construcción, digamos, de esta herramienta política que es la Ley de Educación. Un apartado no menor y muy importante tiene que ver con lo de los trabajadores de la educación, ¿no? Que también, bueno... Tal cual, ¿no? Tienen bastante que decir, exactamente. Supongo, ¿no? Dentro de los articulados, obviamente, hablamos de los trabajadores de la educación, pero la idea es que realmente sean convocados para recibir sus aportes. Hasta ahora, bueno, se han acercado a la legislatura, los han convocado para informarles que se estaba trabajando en los proyectos. En el caso nuestro hemos convocado a los gremios y le mostramos el proyecto concretamente y planteamos, bueno, que nos acercaran los aportes que fueran necesarios. A ver, como decíamos, no es un actor menor, los trabajadores de la educación tienen que ser convocados en la construcción de este proyecto. No, sin dudas, digo, aparte porque, y lo dijimos recién, me parece que tienen mucho que aportar, ¿no? ¿Quién más que ellos? Claro, digamos, a cómo por lo menos debería ser una ley de educación, ¿no? Exactamente, ¿quién más que ellos, no? Bueno, después por ahí, bueno, hablamos de qué manera se construye la representación dentro del sistema educativo con los consejos escolares, los consejos provinciales, bueno, quienes participan. ¿Y cuáles son los tiempos previstos respecto a ahora hay dictamen, ¿no? En realidad no, el dictamen se hace dentro de la Comisión de Educación que, bueno, esta semana no había reunión, lo que nosotros estamos haciendo es unificando en un texto los 5 proyectos. Los 5 proyectos para que haya un dictamen y se pueda tratar. Y facilitar, digamos, que
dentro de las comisiones de la Cámara de Diputados haya, digamos, un dictamen común, y pueda empezar el tránsito que tiene que hacer, digamos, transitar por la Comisión de Educación, Presupuestos, Constitucionales y poder tratarla en el recinto. Pero, digamos, todas indicar que próximamente habrá que ver después en estas idas y vueltas y consensuar proyectos, por esto que marcaba Patricia, de que aún falta el proyecto del Ejecutivo, que ha manifestado su intención, digamos, pero lo cierto es que todo se encamina hacia una ley de educación en la provincia, ¿no? Esperemos que sí, a ver. La verdad que, como decíamos, el sistema educativo funciona, pero la verdad que ser una de las pocas provincias, digamos, que no tenga ley de educación, nos obliga a quienes estamos en esta tarea, digamos, a que esa herramienta sea aprobada en poco tiempo, ¿no? Y no porque no se haya trabajado, haber habido otros proyectos en otras épocas. Sí. Por ahí a lo mejor no se dio el momento político, las condiciones, digamos, políticas dentro de la legislatura e incluso afuera, a lo mejor no había consenso y no se dio. Nosotros en este momento creemos que están dadas las condiciones para que haya una ley de educación. Bueno, esperemos que así sea, y esperemos poder estar charlando en no mucho tiempo justamente de qué es lo que dice la ley de educación en la provincia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos en Santa Fe Directo, en este caso Pili ahí está preparada. Así es.